Entonces, haciendo un breve resumen de lo que acabamos de analizar, cuando nosotros tenemos una máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, la velocidad es cero. Nos vamos acercando al punto de equilibrio estable y empezamos a adquirir velocidad. Estamos en el punto de equilibrio estable y tenemos la máxima velocidad. Nos volvemos a alejar del punto de equilibrio estable y empezamos a tener menor velocidad. Estamos en la distancia de separación del punto de equilibrio estable, ahora del semiplano derecho, y volvemos a tener una velocidad igual a cero. Nos empezamos a acercar nuevamente al punto de equilibrio estable en dirección hacia la derecha, volvemos a tener una velocidad positiva. Estamos en el punto de equilibrio estable, tenemos cero velocidad. Y así, cíclicamente se repite este movimiento. Cuando tenemos una velocidad hacia la izquierda, tenemos una aceleración con signo positivo. Cuando tenemos una velocidad hacia la derecha, tenemos una hacia la derecha, de aquí a acá, que aquí se expresaría hacia arriba, tenemos una velocidad positiva. Cuando volvemos a tener una velocidad hacia la izquierda, que aquí se expresaría hacia abajo para la gráfica con respecto al tiempo, volvemos a tener la aceleración con signo negativo. Y cuando volvemos a viajar hacia la derecha, que en esta gráfica se expresaría con respecto al tiempo, se expresaría hacia arriba, volvemos a tener una aceleración con signo positivo. Ahora, ¿cómo podríamos ver esto de mejor forma? Ilustrándolo con un diagrama. Tenemos el siguiente diagrama. La aceleración como una onda cuadrada. No, recuerden, como les estaba comentando, esto solamente es el acercamiento inicial al comportamiento de la aceleración. No es que la aceleración se comporte de esta forma, solamente esta gráfica nos permite tener una pequeña idea introductoria de cómo se va a comportar, y esto va a cambiar acorde a las ecuaciones matemáticas que lleguemos a manejar en el momento cuando ya estemos analizando problemas en específico. Esto solamente ilustra de manera introductoria su comportamiento. No es que su comportamiento, la relación entre posición, velocidad y aceleración. Ya cuando veamos problemas más específicos, ya vamos a tener una descripción mucho más detallada del comportamiento de la posición, velocidad y aceleración. Por eso lo veremos en clases posteriores.
Aquí tenemos el mismo cuerpo analizado en diferentes momentos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, siendo que el tiempo 1 es menor al tiempo 2, el tiempo 2 es menor al tiempo 3 y el tiempo 3 es menor al tiempo 4, porque este sería un primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento. Este cuerpo de masa m, y antes debo resaltar 0, x, m, x, 0, x, m, 0, m, 0, 0, 0. Entonces debo resaltar que este cuerpo está unido a un resorte. Aquí está. El resorte nos permitiría tener un movimiento para este cuerpo. Entonces hagan de cuenta que yo mantengo este cuerpo, lo tengo sostenido de tal forma que el resorte tiene la mayor elongación o estiramiento posible. Si se dan cuenta, si yo lo mantengo aquí, tengo la máxima energía potencial posible, cuando el cuerpo está precisamente en la mayor distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, que es la posición donde el cuerpo estaría si no oscilara. Muy bien. Entonces, yo tengo el cuerpo, lo suelto. Una vez que suelto el cuerpo, va a empezar a adquirir velocidad. Aquí, en este punto, la velocidad es 0, porque lo estoy manteniendo. La energía potencial es la máxima que se puede tener. Y por lo tanto, también tendríamos una fuerza, la máxima fuerza que se pueda tener. Porque recuerden que tanto energía potencial, que es denotado por la letra U, como fuerza, dependen de manera proporcional con respecto a la distancia de separación, que existe del cuerpo con respecto al punto de equilibrio estable. Entonces, en este punto, la velocidad sería igual a 0, la energía potencial, tanto la energía potencial como la fuerza serían máximas, y precisamente cuando soltamos el cuerpo, empezaría a liberarse este cuerpo de tal forma que estamos en el semiplano derecho y lo soltamos e iría hacia la izquierda, de tal forma que tenemos una velocidad negativa, y cuando llegamos al punto de equilibrio estable tendríamos la máxima velocidad, donde la fuerza sería mínima o 0, la energía potencial también sería mínima o 0, la distancia con respecto al punto de la distancia que tiene el cuerpo con respecto al punto de equilibrio estable sería igual a 0, porque estamos en la posición del punto de equilibrio estable. Muy bien. Entonces, teníamos aquí, primero soltamos el cuerpo, adquirió velocidad, llegó al punto de equilibrio estable con una velocidad máxima, con una fuerza igual a 0 y con una energía potencial mínima igual a 0. Porque recuerden que tanto fuerza como energía potencial dependen de la magnitud de la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Y si la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable es 0, pues entonces estas también lo son. Bien, entonces el cuerpo es soltado, va hacia la izquierda, y aquí tenemos el instante después. Llegamos ahora el resorte pasa de estar estirado a estar comprimido. De estar estirado a estar comprimido. Llegamos a la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, de ahora ubicándonos en el semiplano izquierdo. Es por eso que tenemos como amplitud del movimiento a menos x subíndice m. Para este punto nosotros sabemos que cuando tenemos una máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, la velocidad es igual a 0. Y la fuerza, tanto la fuerza como la energía potencial ahora serían máximas. Y recuerden, la expresión de la fuerza es menos la constante de fuerza K, por la distancia de separación. Como tenemos una distancia negativa, sería menos por menos más. Esto quiere decir que la fuerza ahora iría hacia la derecha, cuando estamos en este punto del semiplano izquierdo, siendo máximo. La energía potencial, su expresión es un medio de la constante de fuerza, la expresión de la energía potencial en este caso es un medio de la constante de fuerza K por la x al cuadrado. En este caso sería menos por menos más. Recuerden que para la energía potencial, ya sea que estemos en el semiplano izquierdo o en el semiplano derecho, siempre la tendremos como positiva. Y el tener x al cuadrado nos permite mantenerlo positivo, porque este sería menos por menos más. Y más sería x al cuadrado por un medio de la constante de fuerza K, por la constante de fuerza K. Y entonces tenemos que es positiva también.
bueno, esta siempre va a ser positiva. Y claro que en este punto sería máximo, porque recuerden, tanto la fuerza como la energía potencial son directamente proporcionales a la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Entonces aquí tendríamos una máxima energía potencial porque tenemos al resorte comprimido. Y entonces el resorte, al estar comprimido, se vuelve a liberar energía, de tal forma que volvemos a estar en el punto de equilibrio estable desde aquí hacia acá. Ya estamos en esta posición donde la velocidad sería máxima, mientras que la fuerza sería igual a 0 y la energía potencial sería mínima o igual a 0, porque recuerden, la fuerza y la energía potencial dependerían. La fuerza y la energía potencial están dependiendo de manera proporcional con respecto a la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, que aquí es 0 porque no estamos precisamente en esa posición. Y así se estaría repitiendo el movimiento, otra vez de aquí pasaremos acá, y así se estaría repitiendo el movimiento cíclicamente. Ahí está. Y como ustedes pueden apreciar, se respetan el comportamiento, básicamente se respeta el comportamiento de la gráfica de las energías, porque lo acabo de definir, y de la gráfica del comportamiento entre posición, velocidad, aceleración. Cuando tenemos la máxima distancia de separación, la máxima posición, xm, no hay velocidad igual a 0. Cuando tenemos la máxima distancia de separación, velocidad igual a 0. Adquirimos velocidad hacia la izquierda, y llegamos al punto de equilibrio estable, donde x es igual a 0. Donde x es igual a 0, tenemos velocidad hacia la izquierda. Seguimos teniendo velocidad hacia la izquierda hasta que llegamos a este punto de la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, desde el semiplano de izquierda, es decir, en esta posición, donde volvemos a tener una velocidad igual a 0, pero de este punto a este punto tuvimos una velocidad negativa porque estábamos hacia la izquierda. Hasta este punto. Entonces el resorte comprimido vuelve a empujar el cuerpo hacia el punto de equilibrio estable, con ahora una velocidad hacia la derecha. Lo vuelve a empujar, con ahora una velocidad de aquí a acá, con ahora una velocidad hacia la derecha, hasta que volvemos a llegar al punto de equilibrio estable, donde la velocidad es máxima. Hasta que volvemos a llegar al punto de equilibrio estable, hasta que volvemos a llegar al punto de equilibrio estable, donde la velocidad es máxima y ahorita estamos hacia la derecha. Estamos en el punto de equilibrio estable, donde la velocidad es máxima y estamos hacia la derecha. Y la velocidad permanecerá siendo positiva, es decir, hacia la derecha, hasta que volvamos nuevamente a esta posición. Y justo cuando estemos en la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, volveremos a tener la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, y acá volveremos a tener una velocidad igual a 0. Con la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, con una energía potencial máxima y por lo tanto una fuerza máxima, tal como se expresa en el diagrama cuando volvemos a empezar el ciclo. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Básicamente el comportamiento, la forma de interpretar la energía potencial, la energía cinética, la velocidad y la relación entre posición, velocidad y aceleración no es muy difícil. Yo espero que con estas gráficas y relacionando estas gráficas al movimiento de este diagrama simple, donde un cuerpo se encuentra atado a un resorte, primero estirándolo, luego comprimiéndolo, volviéndolo a estirar, se pueda tener ilustrada de una manera simple el movimiento oscilatorio, que es cuando estamos repitiendo ciclo y en el cual repetimos ciclo. Estamos aquí, aquí, acá y volvemos a empezar. Aquí, aquí, acá, volvemos a empezar. Tomando en cuenta el cómo se comportan entre sí la distancia de separación, la velocidad del cuerpo, la aceleración y cómo también se comporta la energía. Recuerden, la energía cinética es proporcional a la velocidad. Entonces, aunque no la haya mencionado aquí, cuando la velocidad es igual a 0, la energía cinética es igual a 0. Cuando la velocidad es máxima, la energía cinética es máxima. Por lo tanto, en los extremos, cuando existe la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, tenemos una energía cinética igual a 0, porque la velocidad también es igual a 0 en esas posiciones.
Cuando estamos en el punto de equilibrio estable, tenemos una velocidad máxima. Por lo tanto, en esos puntos para ondas mecánicas y para el movimiento oscilatorio dentro de la materia de ondas mecánicas, también tenemos una energía cinética máxima. Muy bien. Entonces, volviendo al diagrama que teníamos anteriormente, tenemos que la fuerza restauradora, la fuerza restauradora es igual a menos la constante de fuerza K por X. De esos conceptos que ya han visto en mecánica clásica, ustedes saben que la fuerza es igual a ¿qué? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto es un concepto simple. Y nosotros sabemos, a su vez, por lo que ya han visto en la física 1, que la masa por la aceleración también se puede expresar como. Recuerden que la aceleración es igual a la aceleración es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces la fuerza será igual a la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Recuerden que la posición depende del tiempo. La posición es una variable que depende del tiempo para la mayoría de los casos que estamos estudiando. Que muchas veces simplemente la pueden dejar como segunda derivada con respecto al tiempo de X, porque sabemos que está dependiendo del tiempo para los casos que nosotros estamos analizando. Entonces yo puedo sustituir este concepto de la fuerza en la de fuerza restauradora, de tal forma que tendría que la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición es igual a menos la constante de fuerza K por X. Ahí está. Ahora tenemos la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición más la constante de fuerza K por X igual a 0. Ahí está. Y recuerden, nosotros aquí ya tendríamos una ecuación diferencial. Ya tendríamos una ecuación diferencial, y en las ecuaciones diferenciales, tanto a los matemáticos como a los físicos que trabajan con muchas matemáticas, les gusta que el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original-final sea igual a 1. Entonces, ¿cómo tendríamos un coeficiente multiplicando la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original-final igual a 1 en este caso? Pues si lo dividimos todo entre la masa. Si yo divido todo entre la masa, tendría un coeficiente de 1 multiplicando a esta derivada. Tendría m más entre masa 1. Segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Ya está. Ahora, constante de fuerza K entre masa, pues queda más K entre m. Más K entre m. Por la posición igual a 0. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? Sí. Y aquí tendríamos otro concepto que nos permite de hecho relacionar esto con conceptos más complicados, pero esto lo verán en otros semestres, porque esta ecuación, si yo hago lo siguiente, bueno, de una vez les voy a decir la frecuencia angular omega, y aquí hay otro concepto en el cual se confunden mucho. Esto es omega mayúscula. Omega mayúscula. Esto es como una W, omega minúscula. Omega minúscula. Cuando yo veo conceptos de resistencia en circuitos eléctricos, manejamos para la unidad de medida omega mayúscula. Cuando nosotros denotamos para la mayoría de las materias la frecuencia angular omega, es omega minúscula. No se confundan tanto, uno es mayúscula y otro es minúscula, y de hecho lo van a ver así, que muchos de sus profesores simplemente dicen omega una y omega la otra, y se confunden mucho por eso, pero es que uno es mayúscula y la otra es minúscula. Yo cuando estoy hablando de la velocidad angular o la frecuencia angular, esto me refiero a omega minúscula. Bien. Ya está. Entonces, la frecuencia angular, que también se le conoce muchas veces como velocidad angular, sería igual a, la velocidad angular o frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante de fuerza entre la masa. Entonces, si yo sustituyo este concepto aquí, yo tendría lo siguiente: la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición más la frecuencia angular omega o velocidad angular omega al cuadrado por la posición es igual a 0.
Y si quiero que se especifique que la posición depende del tiempo, pues nada más hago x, que depende del tiempo, más la velocidad o frecuencia angular omega de x, que depende del tiempo, y bolas. Ahí está. Muy bien. Y ya tendré una ecuación diferencial en términos de la frecuencia angular omega. Y de hecho esta expresión es muy parecida a otras expresiones como la ecuación paraxial de Helmholtz. Es decir, ya empezamos a tener analogías con materia, con expresiones que ustedes van a utilizar en cursos superiores de física. Pero ahorita no nos vamos, como en mecánica cuántica, pero ahorita no vamos a ver eso, nada más quería hacer la indicación, la anotación. Entonces yo ya tendría una ecuación diferencial. Los matemáticos y los físicos que estudiaron las ondas mecánicas empezaron a analizar qué solución nos podría beneficiar, nos podría verificar esta igualdad. ¿Qué tipo de solución podemos, en efecto, verificar esta igualdad? Y recuerden que ya les habíamos dicho, ya se había dicho en un principio de estas clases que el movimiento oscilatorio suele ser descrito con funciones seno o coseno. Pues precisamente una función coseno es la que nos daría la solución de esta expresión. Tendría lo siguiente, una función coseno es la que nos daría la solución de esta expresión. Entonces los matemáticos y los físicos de las ondas mecánicas establecieron que la solución para este tipo de expresiones es la siguiente. X, que depende del tiempo, será igual a x media, la amplitud de la posición, por el coseno de la frecuencia o velocidad angular omega por el tiempo. Sería eso. Ahí está. Entonces yo voy a ver que en efecto, esta igualdad se cumple. Voy a obtener primero obtendré, valga la redundancia, la primera derivada con respecto al tiempo de esta expresión. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos lo siguiente, entonces sería la primera derivada con respecto al tiempo de x. Sería x coseno pasa a ser seno, menos c. Coseno pasa a ser menos c. Menos c, sí. Coseno pasa a ser menos seno. Y como es una derivada con respecto al tiempo, tendría que multiplicar este menos seno por la derivada con respecto al tiempo del argumento del coseno, que en este caso sería la frecuencia angular omega. De tal forma que tendría menos xm por la frecuencia angular omega por el seno de omega t. Ahí está, primera derivada. Ahora voy por la segunda derivada. Segunda derivada con respecto al tiempo. Que sería, entonces tenemos un seno, pasa a ser un coseno. Y este coseno va a multiplicar a la derivada con respecto al tiempo del argumento, que en este caso sería la frecuencia angular omega. Entonces tendríamos menos xm por la frecuencia angular omega al cuadrado por el coseno de omega t. Ahí está. Por el coseno de omega t, ya está. Entonces esta expresión ya la puedo sustituir aquí. Esta es la misma que esta. La voy a sustituir entonces todo esto en esta posición. Tendría lo siguiente, menos xm por la frecuencia angular omega al cuadrado por el coseno de omega t, más la frecuencia angular omega al cuadrado por x, que nosotros sabemos que es xm, la amplitud del movimiento, xm por el coseno de omega t, y esto es igual a 0. Y vamos a ver, la igualdad se verifica. Bueno, tenemos menos. Aquí tenemos, esto es lo mismo, esta parte es la misma que esta. Esta parte es la misma que esta. Es decir, las dos son iguales, pero de signos opuestos. Entonces, ¿la igualdad se ha verificado? En efecto, la igualdad se ha verificado. 0 es igual a 0. Y se concluye que esta solución ofrecida por los matemáticos de las ondas mecánicas es la correcta. Entonces la voy a escribir acá. Ya que confirmamos que eso es una expresión correcta y que en efecto nos permite verificar la igualdad, ya puedo escribir que x, que depende del tiempo, es igual a la amplitud del movimiento por el coseno de la frecuencia angular omega por el tiempo. Sin embargo, tenemos que agregar algo, porque esto no estaría completo. Esto no estaría completo dado que si nosotros solamente consideramos esta expresión, estaríamos incluyendo simplemente un movimiento que siempre empieza en un determinado punto. Pero puede ser que el movimiento cíclico, el movimiento oscilatorio, no empiece siempre en el mismo punto determinado, sino que podría empezar, no necesariamente siempre va a empezar aquí, podría empezar aquí, podría empezar aquí, podría empezar aquí. Entonces, ¿qué elemento nos permitiría tener un comienzo distinto a siempre tener lo mismo?
pues un ángulo de fase. Entonces esta expresión quedaría más completa por medio de esto quedaría más completo si lo expresamos como amplitud de movimiento por el coseno de omega t más el ángulo de fase alfa. Ahí está. Más el ángulo de fase alfa. Y también todo esto lo puedes ilustrar de una mejor forma con el siguiente diagrama. Entonces, aquí estaría yo aquí por medio de este vector girante, voy a poner aquí, mi vector girante. Por medio de este vector girante, yo estaría analizando el movimiento cíclico que tenemos aquí, en el movimiento oscilatorio. Recuerden que será un movimiento cíclico. Entonces, como les estaba diciendo, el movimiento puede empezar aquí, o puede empezar aquí, o puede empezar aquí. Si no existiera el ángulo de fase, siempre empezaríamos el movimiento aquí, que sería equivalente a empezar un movimiento desde este punto. Pero eso no siempre va a ser así. Es por eso que al tener el ángulo de fase, podemos hacer que un movimiento empiece aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y esto se vería reflejado empezando ya sea en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición. Depende de la magnitud del ángulo de fase, que nos permitiría, si nosotros proyectamos este vector girante sobre un eje coordenado, tal como lo hemos hecho para estas explicaciones, nos daríamos cuenta que ya no empezamos necesariamente en el origen, sino que empezaríamos de acuerdo al ángulo de desfasamiento en otro punto, que se vería ilustrado al empezar no necesariamente en una posición en particular, sino que en varias de ellas, lo cual nos permite tener el ángulo de fase que nos permite un inicio, para este ejemplo de la gráfica, no en el origen del sistema coordenado, sino que en otro punto. Y así ya empezaríamos a expresar nuestro vector girante sobre el eje coordenado, que para este caso tendría un comportamiento senoidal o cosenoidal que nos permite ilustrar cómo se comporta la posición, a veces máxima, mínima, máxima, y ya sabemos que acorde con ello tendremos diferente comportamiento para la velocidad o la aceleración. Y hablando de velocidad y aceleración, también podemos tener sus conceptos a partir de este punto. Entonces nosotros ya sabemos por los cursos, nosotros ya sabemos por los cursos del primer semestre que si derivamos con respecto al tiempo la posición que tenemos una velocidad que depende del tiempo. Entonces voy a derivar con respecto al tiempo esta expresión y tendría lo siguiente. Bueno, de hecho ya lo hice hace rato, pero para la expresión que aún no tenía el ángulo de fase. Lo voy a hacer con la expresión con el ángulo de fase. Y tendría coseno pasa a ser menos seno. Entonces tendría menos la frecuencia angular omega por xm, que es la amplitud de la posición, sería menos xm del seno de omega t más. Y ahí tendríamos la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos otra derivada? Es decir, la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición, que es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de la velocidad, que esto sería la aceleración. Muy bien. Entonces, tenemos
el seno pasa a ser coseno. Esto, seno pasa a ser coseno, y entonces sería menos la frecuencia angular omega o velocidad angular omega al cuadrado por la amplitud del movimiento por el coseno de omega t más alfa. Ahí está. Sería todo. A ver, tenemos, somos 1 menos. Ya está, ya lo tenemos. Y en efecto ya hemos conseguido expresiones para la velocidad y la posición. También definimos un nuevo concepto, que la frecuencia angular omega al cuadrado es igual a la constante de fuerza K entre la masa. Y entonces la frecuencia angular omega será igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza K entre la masa. Bien. A su vez sabemos que, estoy seguro que esto ya lo han visto en otras clases, y si no, pues ya lo van a aprender. La frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y como nosotros sabemos que la frecuencia es inversamente proporcional, o es el inverso del periodo, entonces la frecuencia angular omega también se puede expresar como 2pi entre el periodo. 2pi entre el periodo, y entonces podemos obtener los siguientes conceptos. Yo tendría, por lo tanto, que puedo sustituir la frecuencia angular omega en esta. Puedo sustituir la frecuencia angular omega de esta posición a esta posición, de tal manera que tendría que 2pi entre el periodo es igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza K entre la masa. De tal forma que yo tendría que el periodo entre 2pi sería igual a la raíz cuadrada de la masa entre la constante de fuerza K. Entonces, por lo tanto, el periodo sería igual a 2pi, está dividiendo, pasa multiplicando, 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante de fuerza K. Y como yo sé que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, yo a su vez sabría que la frecuencia en el movimiento oscilatorio es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la constante de fuerza K entre la masa. Y con la definición de estos conceptos finalizaría esta sesión. Y nos vemos mañana para continuar con la clase. Espero que pueda avanzar lo suficiente en la teoría para que ya veamos algunos problemas de aplicación. Entonces, si no queda, entonces me despido. Permítanme un poquito. Entonces, por el momento me despediría. Nos vemos para la clase de mañana. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Adiós, hasta luego, se cuidan, buen día, vayan a desayunar porque seguro ya tienen hambre y ahorita es buena hora. Bueno, si no tienen su otra clase, claro. Bueno, hasta pronto.